Hola a todos y a todas, bienvenidos a las mateadas científicas en tiempos de COVID. Esta es una actividad promovida por el Ministerio de Ciencia dentro de un evento que se llama Semana de la Ciencia y la Tecnología y varios años la hemos llevado a cabo en la Universidad de Villa María. En esta oportunidad el formato es un poco diferente, tenemos un poco menos de gente por el contexto actual y en este formato de cápsula de TV. Nos acompañan hoy la doctora Carla Bendaño, secretaria de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Sociales, el doctor Jorge Annunziata, secretario de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Humanas. Nos acompañaría también el ingeniero Carlos Berra, que actúa como secretario de Investigación y Extensión del Instituto de Ciencias Básicas y Aplicadas. Lamentablemente, por motivos de fuerza mayor, no pudo estar aquí con nosotros, así que le mandamos un gran saludo al ingeniero Berra. En estas mateadas, la intención es charlar entre mates, tés y otras infusiones sobre ciencia, los aportes de la ciencia y de la universidad a la región y a la sociedad, de una forma distendida, en formato de mateada, justamente. Y antes de comenzar a charlar, lo que nos reúne hoy es charlar sobre las ciencias sociales, básicas y humanas, lo que se desarrolla en cada uno de los institutos de nuestra universidad, y sus aportes a la sociedad y los actuales contextos. Pero antes de comenzar a charlar, vamos a ver un tape. Le preguntamos a la gente en la calle sobre qué es ser científico y dónde desarrolla sus actividades un científico. Entonces, vamos a ver si hay algunos prejuicios, ideas preconcebidas y si podemos decir algo al respecto. ¿Qué es un científico? Y estudia, pienso yo que es un investigador. Persona capacitada para poder desarrollar algunos temas o ciertos temas que todavía no estamos aptos para saber. Investiga principalmente, creo. Investiga y depende del científico de que sea, si es en salud, si es, en mecánica o en lo que sea su especialidad, creo. Investiga, hace experimentos, busca respuestas. Estudia, se especializa y averigua, investiga en ciertas cuestiones para avanzar la ciencia. Creo que lo primero que define a un científico es la curiosidad, me parece a mí, con respecto a mí. Científico estudia la realidad. Distintas investigaciones de temas específicos según el área que se desempeñe y busca resultados, genera hipótesis, eso. ¿Dónde trabajan los científicos? Y en los organismos especializados, puede trabajar en un laboratorio investigando, haciendo fórmulas más de química. Laboratorios. Y un científico lo puede encontrar en un lugar para científicos, no sé qué, no se me ocurre. Y en una oficina preparada para él. Y hay desde laboratorios hasta en Bariloche como el Balseiro. En una empresa ya sea privada o pública, no sé si es empresa la palabra, que realiza investigaciones en su campo. Y en universidades. ¿Dónde trabaja? Universidades o clínicas también. En un laboratorio, supuestamente, se dice. Y lo podemos encontrar en alguna universidad, en algún laboratorio. Que pueden trabajar en un laboratorio con microscopios, puede trabajar en el ambiente libre, se hace, no sé si geografía, pero si trabaja en el campo y todo eso, investigar en esos lugares. Como que tienen diferentes lugares para trabajar. Bueno, ahora sí abrimos el debate. Interesante. Escuché una sola persona hablar de universidades. Muchos de laboratorios, clínicas, mucho más vinculado a lo que se conoce en general como ciencias básicas, aplicadas o exactas también, físicas, biológicas. No hubieron muchas referencias a las ciencias sociales y a las ciencias humanas, ¿no? Da la sensación que en la opinión pública nuestras ciencias tal vez no fueran ciencias. Exactamente. A mí me pasa y estoy en un lugar confortable porque yo soy químico de formación y el estar en el laboratorio con un guardapolvo y unas gafas de protección es exactamente la imagen de científico que la mayoría tiene, ¿no es verdad? Sí, lo que estimo que nos ocurre a los que nos dedicamos o estamos vinculados a la investigación, a la ciencia, es que
tenemos que tener un diálogo más fluido con la sociedad, porque por ahí hay una imagen estereotipada extraña de que uno está encerrado en una sola cosa, que no vivimos, que no tenemos diversiones y demás, y no es así. Yo creo que son dibujos que nos han quedado de hace mucho tiempo, pero en la actualidad yo en algunos aspectos estoy notando algunos cambios, sobre todo la mirada de que yo creo que lo que hay que instalar la mirada es que hay un problema y el problema hay que abordarlo, y abordarlo se aborda desde cualquier lugar, se aborda desde un laboratorio, se aborda desde una biblioteca, desde la propia casa, en un hospital, como decían. Claro, una computadora, hoy en día eso es moneda corriente, ¿no? Estar bajando información de ahí y procesando ideas, ¿no? Y hay otra cosa que me llama poderosamente la atención y que es la idea de este tipo de ciclos. Nombraron a la universidad, pero nadie en Villa María dijo Universidad de Villa María. Y aquí en la Universidad de Villa María hacemos ciencia. Muchísima, muchísimo, muchísimo. Particularmente en el Instituto de Ciencias Sociales, que tiene un conjunto de disciplinas que forman, porque muchas veces las universidades tienen esta impronta y lo que se ve es la formación de grado, ir a buscar una formación, la titulación universitaria. Y la producción de conocimiento académico, científico, tal vez no se ve, porque tal vez es el proceso que cuando están tanto cursando como después haciendo su experiencia como docentes o como investigadores, ahí se puede ver. Y no es que la universidad no lo comunique, porque lo comunica permanentemente. Este es el claro ejemplo, este ciclo es el claro ejemplo, ¿no? Para este tipo de comunicaciones. Pero, a ver, investigaciones vinculadas a movimientos sociales, a procesos productivos, a procesos de seguridad, a procesos vinculados a la formación de desarrollo territorial, a políticas públicas, que constituyen un montón de abordajes, tal vez sin chaquetilla, tal vez sin guardapolvo, ¿no? De abordajes territoriales, con actores territoriales que aparte sistematizan información y generan teoría que permiten comprender desde distintas dimensiones la realidad para que, por ejemplo, se puedan tomar decisiones, se puedan estructurar políticas públicas, se puedan hacer planes, se puedan hacer mejoras en múltiples aspectos de la sociedad. Sí, y en el Instituto de Humanas también hay investigaciones en salud, que eso es bastante más fácil asociarlo con la ciencia, esta idea que tiene la gente, pero también en arte, por ejemplo. Sí, incluso hay controversias hasta el día de hoy. Hay, por ejemplo, en la parte artística, una producción artística, algunos la ven como que es hacer ciencia y otros que no, y eso es una discusión actual. Estamos permanentemente en reunión en una comisión que se llama Rauda, donde se discute esto, y hay posturas diferentes, ¿no? Si una persona que hace una escultura, un cuadro, si eso es una producción científica o no. Y aún entre los mismos gente que está trabajando en el ámbito hay discusiones fuertes, pero que se investiga y se hace ciencia no tengo duda, ¿no? Y muy bueno. Aparte, la universidad aporta a la sociedad la posibilidad de generar las teorías, es decir, los marcos de comprensión de fenómenos. Estamos viviendo cambios profundísimos y el hecho de poder pensar en las nuevas complejidades de las sociedades, todo lo que se está viniendo desde la tecnología, lo que implica, lo que siempre conversamos con la economía 4.0 y un montón de transformaciones, la universidad lo que puede es generar las reflexiones, las teorías para que puedan abordar. La sociedad es demasiado dinámica, que si uno no genera un parate y un marco de comprensión de esta dinámica que nos lleva puestos, digamos, de la sociedad, sería muy complejo poder dar respuestas, poder abordar desde el organismo del Estado, por ejemplo. Entonces, la universidad tiene esa función, ¿no? De decir, paremos acá, abordemos en profundidad, sistematicemos y generemos conocimiento que tiene las particularidades del conocimiento científico, ¿no? Yo lo que he visto es, sobre todo con el tema del COVID, ¿no? Cómo nos han cambiado muchas ideas y formas de mirar la realidad, como decía alguien recién. Nunca, en mucho tiempo, nunca vi una etapa de tanta incertidumbre como esta. Uno veía información en los diarios, en la televisión, acerca de cosas que se suponían que iban a pasar, y todavía el día de hoy. Y si no hubiera una investigación de atrás sobre las disciplinas, sobre estos temas,
difícilmente se hubiera obtenido una vacuna en un año, una cosa impensada en el ámbito de la investigación, impensada. Pero como estaban las cosas dadas y el requerimiento era o está la vacuna pronto o no sé qué le pasa a toda la sociedad, entonces se apuraron esas épocas, esos momentos. Y yo creo que eso hoy nos muestra en una etapa de tanta incertidumbre, alguno de los entrevistados hablaba de dudas y de incertidumbre, la incertidumbre que ha generado y que aún genera el COVID requiere de una mirada de la ciencia mucho más fuerte y certera, ¿no? No solo desde la vacuna, sino desde los impactos en la educación, los impactos en el trabajo, las maneras de que se asocia a la gente, la manera en que están, cómo hacen su trabajo en una etapa complicada como esta. Y esas investigaciones, como decía Carla, me parece que hoy han tomado mayor relevancia, porque nos hemos visto por primera vez frente a algo que alguien le preguntaba, ¿qué harías con esto? Y el experto te decía, no lo sé. Y eso es difícil de aceptarlo, ¿no? Y me parece que esto, justamente, el contexto del COVID, derrumba otro mito y otro estereotipo, que el científico investiga algo que le interesa a él simplemente porque le interesa y nada más. Y no, quedó claro que el sistema científico se adaptó para buscar soluciones a este problema terrible que estamos sufriendo todavía, obviamente, y como decía Jorge, no solamente con la vacuna o con un antiviral, con cuestiones farmacológicas y médicas, sino también en aspectos sociales, de cómo vamos a comportarnos a partir de ahora frente a estas situaciones que nos ha cambiado absolutamente la vida a todos. Y la sociedad, Pablo, yo creo que hay una cosa que tenemos que aprenderlo rápidamente. La sociedad, así como el científico se adaptó, la sociedad también lo hace a estos cambios. Yo no creo que en ninguna universidad de Argentina, por más bien hecho que hubiera estado un plan, se hubiera logrado pasar de enseñar presencialmente a enseñar en forma prácticamente virtual, aunque no sea exactamente la enseñanza a distancia, pero sí es virtual, y sin embargo se acomodaron. La Universidad de Villa María pudo adaptarse rápidamente a eso, y es porque uno ya trae un sinfín de conocimiento que cuando aparece la duda, cuando aparece la incertidumbre o la situación traumática, da respuestas. Yo creo que si uno pudiera asemejar el COVID, es lo mismo que le ocurrió en el mundo con las guerras. Después, entre medio de las guerras y después de la guerra, vinieron los avances científicos más grandes, porque hay que dar respuestas para mañana. Y con el COVID ha ocurrido una cosa semejante. Los avances científicos y las teorizaciones en ciencia política, en sociología, en antropología, muchísimo en los periodos de entreguerras o de catástrofes o megacatástrofes, por decirlo así. Y hay una cuestión, los entrevistados decían conocimientos, el científico adquiere conocimientos y después lo utiliza para investigar algo. Pero estoy hablando con una profesora de metodología, el científico también adquiere métodos para investigar algo. Justamente. El conocimiento científico es un tipo más de conocimiento. Hay muchísimos tipos de conocimientos que son tantos o más importantes que el científico. Primer punto. El científico tiene una cuestión que lo hace distinto y que lo valida socialmente porque está institucionalizado en instituciones, por ejemplo, como las universidades, donde se producen, donde es riguroso en sus procedimientos, donde hay cánones de esa rigurosidad, hay acuerdos, hay validaciones entre pares, porque el conocimiento científico siempre se está validando entre pares académicos, personas que han tenido que construir sus carreras, y en ese sentido el conocimiento científico es, como yo siempre digo, un conocimiento teórico, validado, refutado, falseado, verificado, y depende de lo que diga el manual de metodología, empíricamente. Y desde el paradigma que sea, la empiria con la teoría van de la mano, pero el conocimiento científico lo que nos provee son conocimientos teóricos. ¿Qué quiere decir? Abstracciones de primer, segundo, tercer nivel, teorías que nos permiten tener marcos de abordaje. ¿Y cómo se construyen estas abstracciones? Después de procesos de decir, miren, en todos estos casos esto se da con esta regularidad. Esa regularidad que se da, por ejemplo, en lo cuantitativo, en todos estos casos, genera una abstracción. Y esa abstracción nos permite tanto ver las causas como anticiparnos, ¿no? La idea de la ley científica, por decirlo en términos generales. Eso es ciencia. Para diferenciarla de la pseudociencia que nos acosa en estos tiempos. Les invito a una pausa, hacemos una pequeña pausa y en minutos retornamos.
Le damos la bienvenida de vuelta al segundo bloque de este programa. Estamos hablando con el doctor Annunziata, la doctora Avendaño, sobre las ciencias sociales básicas y humanas y sus aportes a la sociedad en actuales contextos. Pero antes de seguir charlando, le invitamos a ver otro micro dentro de nuestro programa. Le vamos a hacer entrevistas a algunos referentes nacionales para hablar sobre el tema que los convoca. Entonces los invitamos a ver la entrevista y volvemos en unos segundos. Una de las primeras preguntas que sería interesante poder conversar tiene que ver con el rol o qué caracteriza a un científico, una científica que proviene del campo de las ciencias sociales, ¿no? ¿Qué investiga? ¿Cómo desarrolla esta investigación? ¿Cómo se vincula con otras áreas del conocimiento? En buena parte del mundo, los científicos sociales se vinculan con los problemas sociales, con las soluciones que pueden otorgarse, la comprensión de estos problemas y sus soluciones. Más allá de que hay investigadores que también abordan cuestiones teóricas más abstractas, pero realmente en el origen de las ciencias sociales, el interés por resolver los problemas de la sociedad ha sido una marca histórica. Algo que sería muy interesante es que nos pudieras comentar desde tu amplia experiencia en el campo sobre los aportes que ha estado brindando las ciencias sociales y también las ciencias humanas en estos contextos de pandemia y pospandemia. La pandemia también requiere mirada de las ciencias sociales, porque la pandemia es un fenómeno social. El modo en que la enfermedad se distribuye afecta a las poblaciones y el modo en que los distintos grupos sociales y personas se vinculan con un problema de salud requiere la mirada de las ciencias sociales para fortalecer las intervenciones de salud y también fortalecer toda la gestión pública y económica, educativa en contextos de pandemia. Entonces creo que el reconocimiento de los límites del saber, pero también, digamos, de los modos de solucionar estos límites con una mirada interdisciplinaria, es una de las lecciones principales de la pandemia. Las ciencias sociales creo que han disputado ese lugar, creo que ha sido reconocido. Muchos comités ahora incorporan a especialistas de las ciencias sociales, comités de la emergencia sanitaria, me refiero, ¿no? Incorporan a especialistas de las ciencias sociales y esto debe mantenerse, porque la salud es un problema interdisciplinario. Entonces, y lo interdisciplinario no es solo de las distintas disciplinas científicas, es también reconocer el diálogo entre conocimientos diversos. Y ahí viene el método de las ciencias sociales que hablamos antes. Los científicos sociales saben dialogar con los sujetos que son objeto de su estudio, saben producir un diálogo de conocimiento diverso, porque es uno de sus métodos conocidos. Entonces, en estos contextos de salud y de problemas de salud, estas expertices del experto, pero también de los públicos, de los afectados, de los enfermos, de la sociedad, esto genera una diversidad de voces y de saberes que son buenos de tener presentes cuando abordamos problemas complejos. Las ciencias sociales saben cómo operar en esos contextos con esos métodos y creo que es un aporte también específico en este contexto. Sin duda, es muy interesante lo que compartís. En este sentido, ¿podrías comentar alguna experiencia concreta que estés desarrollando o cual formes parte de investigaciones vinculadas a esto que venimos hablando? Es un proyecto en el cual nosotros miramos justamente esta cuestión de las expertices que se ponen en juego durante las pandemias, en este caso la pandemia del COVID, y miramos cómo fluye el conocimiento entre los actores del sistema sanitario. Entonces, hicimos unas encuestas a personal sanitario de hospitales públicos que atendían enfermos COVID en todos estos países, unas encuestas muy importantes, casi tenemos 1000 respuestas entre los 3 países, a analizar el flujo de conocimiento científico entre el personal universitario, conocimiento que tiene que ver con cómo mejorar la atención sobre el COVID, pero sobre todo entre el personal de enfermería. A qué conocimientos acceden, a través de qué medios,
conocimiento científico, estamos hablando sobre cómo atender mejor a los enfermos y cuáles son los resultados del acceso a ese conocimiento en su práctica profesional. Así que esa investigación está llegando a su fin en estos meses, estamos analizando respuestas y es una investigación que va a mostrar realmente el conocimiento científico y su circulación en la sociedad como un fenómeno social. Bueno, Elina, muchas gracias por esta comunicación nuevamente y nos estamos viendo en próximas ediciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, y en el primer bloque ya hablamos un poco sobre esto, pero específicamente, ¿cuáles son los aportes desde cada uno de los institutos que la ciencia hace a la sociedad, al medio productivo, etcétera? Bueno, a veces las respuestas son ambiguas o enfocadas de distintos puntos de vista, ¿no? Mi impresión es que el conocimiento que se referían tanto y los aportes que se puede hacer desde la ciencia dependen mucho de las demandas que se establecen en determinadas épocas en la sociedad. A veces hay científicos que se preocupan por el avance de sus disciplinas. Las disciplinas te demandan conocimiento nuevo, tanto lo puede pedir la medicina, como la antropología, como ciencia de la comunicación, como la educación, pero en muchos casos aparecen problemas propios de la realidad, que requieren algún tipo de respuesta. Y el científico intenta comprender ese fenómeno, darle ese formato riguroso que decía Carla recién, que me parece que es trascendente en la ciencia, y no escuchar cosas como la que hemos escuchado aún en esta época de gente decir barbaridades con respecto al uso de barbijos. Yo nunca me olvido un médico que ponía una media de un chico que la abría del otro lado y se la ponía en la boca y decía que con eso se calmaba el problema, no entraba el virus, y es una barbaridad enorme lo que se hacía con eso. Y ahí me parece que el científico tiene que tener, a través de esa rigurosidad, respuestas lo más certeras que se puedan y validadas, ¿no? Porque si no, uno opina. Una de las cosas que más me preocupa a mí es cuando, si alguien se define como científico, como investigador, viene una pregunta y aparentemente uno tiene que dar una respuesta y única. Y no es así. Muchas veces hay preguntas que generan más preguntas y no tantas respuestas. Y eso nos pasa en la vida cotidiana también. Y respuesta en algún momento aparece, pero no de forma inmediata, ¿no? Por supuesto. Porque está todo este procedimiento, todo este método que hay que seguir para validar los resultados. Es que justamente, ¿no?, el conocimiento científico se aleja del sentido común, justamente cuando el sentido común nos obliga ante una pregunta a dar la respuesta inmediata, ¿no? Y el conocimiento científico y el filosófico, ¿no?, pero el científico nos lleva a repreguntar y a complejizar desde nuestros campos disciplinares a la realidad, ¿no? Desde más preguntas que respuestas inmediatas, ¿no? Para estar seguro que la respuesta es, no sé si correcta, pero que se aproxima lo más posible a una respuesta. Se aproxima lo más posible. En el caso de las ciencias sociales tienen una cuestión epistemológica, es decir, cuando hablamos de epistemología hablamos de la parte de la filosofía que reflexiona sobre el conocimiento científico, ¿no? Entonces, las ciencias sociales particularmente, y desde múltiples miradas epistemológicas, ¿no?, de reflexión, tienen una cuestión que piensan a la persona en un contexto más macro, es decir, la idea de la sociedad, ciencias sociales, la persona en el marco de la sociedad, desde distintos campos disciplinares. Estamos hablando de la comunicación, la política, la ciencia política, la sociología, el trabajo social, la economía, la seguridad, etc. Entonces, ¿qué se aporta? Se aporta conocimiento, como dijo Jorge, muchas veces que son demandados, muchas veces vienen con el devenir propio de los campos, de las disciplinas, de los campos disciplinares, pero acá hay una cosa importante, ¿no? Todo el conocimiento que se produce en el marco de las disciplinas y de las interdisciplinas para generar objetos transdisciplinares que los superen en muchas oportunidades. Eso será tema de otro programa. Para que se pueda hacer así, porque de hecho la sociedad es sumamente compleja, ¿no? ¿En qué se traduce, no? ¿Para qué se usan, dijera Grimson? Se usan para esos resultados, por ejemplo, poder pensar políticas de Estado, ¿sí? Las políticas públicas parten del conocimiento, no solamente de diagnósticos, sino de conocimientos para tomar decisiones
en sociedades, ¿no?, acerca de múltiples aspectos que lo atañen, que muchas veces son coyunturales, muchas veces tienden a ser estructurales, pero el sector privado también se alimenta de la producción académica y que muchas veces es donde más se ven los avances de la ciencia y la técnica, muchas veces donde el espectro de lo productivo da respuestas más inmediatas con innovaciones tecnológicas. Sí, pero es interesante porque eso sí es fácil de visualizar, lo reconozca, claro. Que la gente lo visualice. Está excelente la charla, pero tenemos que cerrar el segundo bloque por aquí, así que cerramos el segundo bloque y ya volvemos para cerrar el programa. Y llegamos al final de este programa. Les agradecemos muchísimo a Carla, a Jorge, por esta charla. La próxima vez vamos a hacer una charla un poco más larga, me parece, porque tenemos todavía cosas en el tintero. Le agradecemos también al público que nos acompañó en esta oportunidad. También el agradecimiento al Ministerio de Ciencia por el soporte y en el marco de la Semana de la Ciencia, en el cual realizamos este programa. Un agradecimiento a la gente del CIM, a todo el Instituto de Investigación, quienes trabajaron en la producción de este ciclo. Y para cerrar les voy a mostrar algo. Tenemos merchandising también en este ciclo. Entonces, tenemos unos sobrecitos de azúcar, de las mateadas. Yo puse azúcar y no lo vi. Estos sobrecitos pronto en los locales cercanos a su casa. En donde, venta exclusiva de la universidad. Exactamente, de la Semana de la Ciencia. En donde en el dorso tenemos algunas frases. ¿Es para endulzar la ciencia? Es para endulzar la vida. En el dorso tenemos una frase de algún científico o científica, famoso o no, y vamos a cerrar con eso. ¿Es una trivia? A ver cuál, más o menos, si quiere me dice quién lo dijo. La que nos tocó hoy. No todo es matemáticas y no todo es simple lógica. También se trata de un poco de belleza y poesía. Ayuda, ¿no? Ayuda. Inclusive en química. Ayuda mucho a pensar en otras visiones, ¿no? Nos vamos. Hasta la próxima. Muchas gracias.